Luego de la reunión de un panel de expertos en vacunación, la agencia de la ONU reiteró su consejo a los gobiernos de que desistan de la aplicación generalizada de dosis de refuerzo en sus poblaciones y en cambio envíen dosis a los países de bajos ingresos que no han tenido acceso a ellas. Para acabar con la enfermedad es necesario vacunar a todos los que tienen mayor riesgo de contraerla, dijo la jefa del Departamento de Inmunización de la Organización Mundial de la Salud. La escasez de vacunas contra el COVID-19 ha empezado a disminuir en los últimos 2 meses y las dosis están llegando por fin a los países que las necesitan por medio de donaciones y el programa COVAX respaldado por la ONU. Bueno, esta es una situación que nos debe preocupar a todos. Le preocupa a la Organización Mundial de la Salud, como usted decía, Axel, de Naciones Unidas. Pero qué bueno que le preocupe. Lo malo es que realmente ya en la práctica, para ser ahí sí que pragmáticos, no se mira que haya una equidad. Y es aquí donde nos quedamos nosotros retrasados. Recordémonos que la vacunación realmente contra el COVID-19 podemos decir que inició hace un año. Pero aquí en Guatemala empezó allá por el mes de marzo, abril del 2021. Ojo con eso. Claro. Y hay que también reconocer, aparte de la acaparación de vacunas, lamentablemente también la mala logística que tuvo el sistema COVAX al principio, ¿no? Pésimo. Que creo que desde ahí hay que partir de la situación de incomodidad y sobre todo también que hay países vulnerables que no ha llegado la vacuna. Algunos ya están buscando la tercera dosis. En Guatemala tenemos esa gran bendición que ya se puede aplicar la tercera, ya se está aplicando la tercera dosis. Pero hay países como en África o en India que no ha llegado ni siquiera la primera dosis. Sí, es una situación terrible, ¿no? Pero es que acá tampoco tiene cierta lógica algunas cuestiones. No me opongo, que bien que haya ya esa disponibilidad de una tercera dosis, pero yo creo que deberíamos de preocuparnos también en lo interno de lo que hemos hablado durante esta semana y analizado con ustedes, es decir, de que terminemos fuera del distrito metropolitano, de poner esa primera dosis y la segunda para que haya un esquema completo en el interior de la República sobre todo, y que eso ya nos permita pasar a la dosis de refuerzo que usted muy bien estaba mencionando, porque de lo contrario va a ser la ciudad capital y sus municipios quienes están vacunados y los demás, pues muy bien, gracias. Hay una meta, ¿no?, que se ha establecido la Organización Mundial de la Salud en relación a la vacunación. ¿El 40%? El 40% al finalizar este mes, prácticamente. Está difícil. En días. Está difícil, ¿no? Solo países que son potencia definitivamente podrán lograr llegar o superar ese 40%. Sí, porque si consideramos, por ejemplo, usted que ahora acaba de mencionar potencia, Estados Unidos, ¿no? En el tema de la vacuna, tiene todos los recursos, tiene toda la cuestión política, diplomática para comprarla, logística también para distribuirla. ¿Cuántas personas en Estados Unidos tienen ya ese esquema completo? Estamos hablando de alrededor de un 66%, o sea que también tienen realmente un 35% de los ciudadanos que no quieren, que no lo van a hacer, que no les gusta o qué sé yo qué es lo que está pasando. Y vea, ahora, imagínese nuestro caso. Y vea que si nos damos cuenta de la elaboración farmacéutica, pues es una dosis muy cara. Sí. Que los gobiernos están absorbiendo ese gasto, que para el mundo, para la humanidad es gratuita ahora y no la están aceptando muchos. Es decir, si no aprovechamos ese recurso, que es de ley, es un derecho para todos, pero no lo aprovechamos, también estamos desperdiciando ese recurso, ¿no? Sí, porque aquí viene otra cosa importante, hay que recordar lo que ya eventualmente se ha empezado a hablar en Europa. Macron, allá en Francia, ha inclusive amenazado de que, bueno, vacúnense ahora porque si no, a partir de poco tiempo, la vacuna ya no va a ser gratuita. Exacto. La vacuna va a tener un costo y el costo no va a ser bajo. Incluso. Y si aquí no nos vacunamos gratuitamente, ahora imagínense con un costo, ¿no? Claro. Sí. Y ahí van a venir las protestas de la gente, ¿no? Ahora que está gratis. Pero hubo oportunidad de vacunarse. Claro. Y hay. Ya hay oportunidad. Vea, antes de pasar al primer remate, incluso hay países que están pidiendo la vacunación, el carnet de vacunación para ingresar a bares, restaurantes, centros comerciales. Llegar a ese extremo va a ser un poco difícil. Va a ser difícil, pero de todas maneras nos lo van a imponer, por ejemplo, para viajar. Vamos con los primeros datos. Veamos datos que hay que analizar. En pantalla. Gracias. Los primeros, Julio. Sí, Axel. En el mundo se registra un acaparamiento de vacunas por parte de varios países ricos, potencias, estables, subdesarrollados, desarrollados, que afecta a Guatemala y a varios países del mundo. Tras el surgimiento de la pandemia fue creado el mecanismo COVAX, el que hablábamos, Julio, avalado por la Organización Mundial de la Salud, la OMS. La logística estaba, la acción fue la que hizo falta. COVAX buscó acelerar el desarrollo
y la fabricación de vacunas contra el COVID-19. De esta manera garantizaron acceso justo y equitativo para todos los países del mundo. Incluso, Julio, el Papa Francisco pidió en varias ocasiones igualdad de distribución. Sin embargo, el programa ha enfrentado problemas serios desde el inicio y ha tenido que reducir sus expectativas del número de vacunas que pretendía distribuir durante este año. Por supuesto, aquí tenemos que ser bien claros en una situación. COVAX medianamente está funcionando. ¿Por qué? Porque aún ahora que supuestamente ha arrancado ese programa con mayor fuerza, pues también está pasando para esa eventual tercera dosis o la dosis de refuerzo esta cuestión en la cual al final de cuentas terminan siendo beneficiados una vez más las grandes potencias. Si terminamos nosotros, los países en vía de desarrollo, los países tercermundistas, los países subdesarrollados, como nos querramos llamar, que al final de cuentas termina siendo lo mismo, los menos beneficiados en esto y al final de cuentas los más afectados. Sí, definitivamente. Vea. ¿Qué cosa más terrible? ¿Y qué podemos hacer? Yo veo acá también que existen países que pueden, de alguna manera, como lo ha hecho Estados Unidos también, como lo ha hecho Rusia, como lo ha hecho España, donaciones, pero que esas donaciones lleguen a esos países que definitivamente sí están llorando por un incremento de casos, no tienen pruebas, no tienen vacunas, esa igualdad de la que hablan grandes cumbres de grandes líderes, incluso pues la Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos. ¿Cuántas instituciones más se van a sumar para pedir? Pero pedir es fácil, accionar es lo difícil, ¿no? Ahora, ¿cómo se llama? Si nos ponemos a analizar lo siguiente, si en este momento le preguntase, ¿tenemos vacunas suficientes para poder aplicarlas en primera y segunda dosis a toda la población guatemalteca? Todavía allí tenemos un déficit, ¿no? Porque si bien es cierto, hay alrededor de 5 millones de personas que ya se pusieron esa primera dosis y más o menos un poquito arriba de los 3 millones que tienen el esquema completo, somos alrededor de ¿cuánto? 18 millones, entonces nos falta bastante todavía. Y vea, los últimos estudios, porque cada día que hablo con usted, leo nuevos estudios. Por ejemplo, hay un nuevo estudio que indica que la... Omicron. No la variante, sino que la fortaleza que le da al sistema inmune la vacuna dura 6 meses. Es decir, después de los 6 meses, su primera vacuna, su segunda vacuna, esquema completa, ¿qué va a pasar? Se van a empezar a infectar todos. ¿Por qué? Porque solo se quedaron en las 2 dosis, no completaron la vacuna de refuerzo y entonces va a empezar la gente a decir, ¿y qué hacemos? Pero si tuvieron la vacuna enfrente y no hicieron lo que se tenía que hacer. Yo ahí sigo insistiendo en algo. Está bien. Yo no niego lo que usted dice. Hay mucha gente que aquí en Guatemala, o sea, no estamos hablando de otro país, aquí en Guatemala simple y sencillamente está viendo la vacuna, no quiere saber nada de eso y no se va a vacunar y menos va a vacunar a los pequeños. Pero entonces vuelvo a lo que hemos dicho tantas veces con usted durante estos últimos días. ¿Y qué es lo que se está haciendo para poder contrarrestar esa situación? Es que ahí es donde yo veo bastante inacción, porque de lo contrario, Axel, si seguimos haciendo lo mismo que hasta el momento, este es el resultado que se tiene, la cosa no va a variar, al menos no rápido. 2 países de Europa, vea, España, Noruega, recientemente tuvo que suspender las clases. ¿Por qué? Porque la mayoría de docentes o estudiantes se habían infectado. ¿De dónde llegó? No se sabe, pero se estaban tomando las medidas y aún así no se logró. Aquí hay algunos paradigmas que romper, fíjese Axel, porque en teoría se decía que la variante Omicron provenía de África. Al final de cuentas se ha estado determinando. Primeros casos fueron de Europa. Que viene de Europa, ¿verdad? Y que luego se ha diseminado a todas partes. Lo que sí tenemos que decir de Omicron es el hecho de que, es cierto, es mucho más la posibilidad de infectarse, pero el tema de la mortalidad no es que haya subido en ese sentido. Ahora, hay otros datos que es importante que tengamos para este análisis, así que le voy a pedir a producción a usted que los podamos compartir, Axel. Claro, y es que también hay que recordar que Omicron 20 o 30 veces más rápido de la infección que otras variantes. Por eso ha acelerado su paso en Estados Unidos. Vea, el director de la OMS, ya que seguimos hablando de la OMS, afirma que la distribución desigual de las vacunas deja en riesgo a las personas más pobres y vulnerables del mundo. Ellos ya lo sabían antes. Lo supieron durante y lo van a saber después. Al final de cuentas parece ser hasta la intención, claro, ¿no? Porque nosotros quedamos de último. Claro, además considera que es contraproducente, ya que en última instancia, el acaparamiento únicamente prolongará la pandemia y el sufrimiento humano y económico. Eso es muy cierto, ¿no? Sí. Podemos pasar 2, 3, 4, 5, 10 años y si no se logra distribuir por igual la vacuna,
se nos va a llegar casos, nuevas variantes y vamos a darle vuelta y vuelta y vuelta cada año a esto, ¿no? Termina haciéndose ya un poquito aburrido el tema del COVID en cuanto a la duración, Sí. pero es que esto de la vacunación tiene muchísimo que ver, ¿no? Y La de esto distribución. depende también que la pandemia Así se logre es. controlar. Ahora bien, para abordar el problema ha surgido la idea de renunciar temporalmente a los derechos de propiedad intelectual de las herramientas para combatir el COVID-19. No lo creo. Idea que ha enfrentado oposición de los países ricos y empresas. Es decir, Eso sí, no, si no usted creo tiene que la se dé. receta Sí. No, y usted tiene Esto es negocio cómo fabricar también, ¿no? la dosis y libera, pues muchos lo van a hacer. Sí, pero recordémonos, Axel, al final de cuentas, que si bien es cierto, ha habido todo un proceso de investigación que es admirable, si lo queremos ver así, y rápido también, al final también para las empresas que producen esta medicina es negocio, es que no es negocio. una cuestión altruista. Claro, es y esto negocio. no lo van a soltar como negocio. Y aparte, si Por eso usted- es que los países ricos tienen más vacunas, pueden pagarlo. Claro, y si usted libera las licencias, empezamos ya a tener otro problema, los Así es. genéricos y genéricos de mala sí, porque calidad. la farmacia del mundo, que es Claro. India, empezaría a preparar genéricos de manera enorme. Pues. Y de mala calidad. Y entonces, empieza la situación, lo mismo que pasa con cualquier medicina del mundo. Sí, porque lo que tenemos que ver con el tema de los genéricos es que si bien es cierto, tienen los componentes, los compuestos activos, sí los tienen, pero los tienen en un porcentaje bastante más bajo que lo que es la medicina original. Y entonces si es más bajo también el nivel de efectividad. Y va a ser más largo y va a ser una cosa de no acabar nunca. Como sea, Axel, parece ser que el COVID-19 se nos está extendiendo muchísimo más de lo que queríamos. Mire, tenemos que ir a corte, pero no quiero irme a corte sin preguntarle esto. A ver, dígame. ¿Usted cómo ha visto la acción de la OMS en relación a la pandemia? Porque ni usted ni yo habíamos vivido una pandemia, mucho menos los amigos que están en casa. Sí, yo creo que al final de cuentas, para ser una instancia de Naciones Unidas, no ha sabido responder en la acción de la manera en que todos esperábamos. Creo que más claro que eso no lo Y es a podría nivel hacer. mundial, ¿no? Sí, a nivel ¿Y la mundial. OPS cómo ha visto la acción de la OPS? Pues la OPS está supeditada a lo que hace la OMS, entonces no puede hacer mucho más de lo que ha hecho, que son recomendaciones. Del resto no le pregunto, vamos a cortar. Pues vámonos entonces y vamos a hablar acerca de una posible red de corrupción en la falsificación de documentos tan en teoría difíciles de conseguir como la licencia de conducir, pero parece que es fácil, ¿no? Tremendo. ¿Dónde la sacó usted? ¿Ah? No. Vamos a un corte, regresamos en unos instantes y recuerda que somos a la medida.